Vamos a tomar este tiempo para hablar acerca del mensaje del Evangelio del Señor Jesucristo. Para poder conocer el mensaje del Evangelio, primero tenemos que conocerle a Él. Si no sabemos quién es Él, no vamos a poder entender su mensaje, no vamos a poder entender su propósito. Y es algo bien importante, porque quiero decirle algo, que en estos tiempos hay muchos cristianos que no hemos alcanzado a comprender completamente el mensaje del Evangelio. Y tenemos que enfocarnos y tenemos que mirar hacia el Señor Jesús. Él es la referencia, ¿verdad? Él es nuestro punto de partida. Él es el que nos va a dar la dirección. Él es el que nos va a decir: este soy yo y este es el mensaje, ¿verdad? Porque es muy fácil, al ver las circunstancias y al dejarnos influenciar por todo lo que está a nuestro alrededor, es sumamente fácil desviarnos del verdadero mensaje del Evangelio. Pero siempre que usted y yo miremos al Señor, vamos a tener bien presente, hermano, cuál es el mensaje del Evangelio. Dice Apocalipsis capítulo 1 versículo 10. Juan está hablando y dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y vamos a brincarnos un poco hasta el versículo 17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Amén. Cierra sus ojos conmigo un momento. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estar nuevamente en tu casa, Señor, nuevamente en esta mañana con mis hermanos. Señor, te pido que bendigas, Señor, este tiempo, esta comunión, que tú hables el día de hoy a nuestras vidas. Espíritu Santo, tú eres Dios, tú eres el Señor. Hoy te pedimos que nos ministres por medio de tu palabra, Señor. Traigas a nuestra vida una firme convicción acerca de ti, acerca que tú eres el objetivo principal, Señor, de todo lo que hacemos. Revélanos al Hijo, revélanos quién es Jesús, y ayúdanos, Señor, a caminar en tu voluntad, en obediencia, Padre. Alimentanos en nuestra fe, fortalécenos en nuestra fe, Señor, que podamos creer y que podamos caminar en tu voluntad, Padre. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En estos versículos que leímos, hermano, aunque son poquitos, ¿verdad? Son unos 3 versículos que leímos apenas, pero en estos 3 versículos encontramos más revelación de la persona de Jesucristo que en casi todo el Nuevo Testamento. El Señor Jesús dice que se apareció a Juan. Cuando Juan comienza a escribir la carta, cuando Juan comienza a escribir el Apocalipsis, Juan se dirige a la iglesia, las principales iglesias a las que va dirigido este mensaje son las iglesias que estaban, dice, en Asia, pero
no en Asia, lo que hoy conocemos como Asia, sino el Asia Menor, que era una región que pertenecía al Imperio Romano, que viene siendo lo que el día de hoy se conoce como el país de Turquía. El país de Turquía era conocido en ese entonces como la provincia de Asia Menor y era parte del Imperio Romano. Y en ese lugar, en esa región, estaban estas 7 iglesias que menciona en su carta Juan, porque eran 7 ciudades que estaban allí. Y se ha dicho muchas veces acerca de estas 7 iglesias. Los teólogos, los estudiosos, los historiadores han dicho que probablemente se refiere a 7 etapas en la historia de la iglesia. Otros dicen que son 7 situaciones que pueden presentarse en cualquier iglesia, en cualquier época, en cualquier tiempo. Pero nosotros entendemos que el mensaje a las 7 iglesias, aunque cada una de esas iglesias tenía características muy específicas, ¿verdad? El Señor les alaba unas cosas y les reprende otras cosas, pero tomando el mensaje a las 7 iglesias como un todo, tenemos un mensaje muy completo para la iglesia de hoy en día. Y el Señor le muestra una imagen a Juan, y Juan, por medio del Espíritu Santo, tiene la suficiente sabiduría, la suficiente capacidad como para proyectar ese mensaje y hacérnoslo llegar hasta el día de hoy, hasta nuestros días, hasta nuestro tiempo. Juan describe a la persona que ve, y toda esa descripción nos hace entender y nos hace creer que el Señor Jesucristo, el mensaje que el Señor le entregó a Juan, es un mensaje digno no solamente de haber sido leído en las 7 iglesias de Asia y de haber sido recibido por la iglesia en general, pero de ser recibido por todos y cada uno de nosotros. Juan dice que él se describe a sí mismo como un anciano que estaba en la isla de Patmos participando. Le dice Juan a la iglesia: yo soy, si vamos a los primeros versículos, en el versículo 9 dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación. ¿Por qué dice Juan que era copartícipe, que tenía parte en la tribulación? Bueno, porque la razón que él estaba en la isla de Patmos es que él estaba desterrado. Él estaba en una isla en donde era un lugar para la gente que le estorbaba al Imperio Romano y los querían tener ahí lejos, aislados, en donde no pudieran representar ya más un peligro para el Imperio Romano. Y dice la Biblia que Juan en esas circunstancias estaba en esa isla en el Espíritu. Hay otras versiones de la Biblia que dicen estaba adorando al Señor en espíritu, y de pronto escuchó una voz detrás de él. Dice una voz como de trompeta, una voz que lo llamaba, y que lo primero que esa voz le dice, lo primero que esa voz se le presenta a Juan, antes de que Juan viera, antes de que él volteara, dice, la voz le dice: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Ahora, cuando Jesús estuvo con ellos en la tierra, Él les dio un mensaje. Él se reveló de manera gradual. Al final ellos pudieron entender que Jesús era el Mesías. Al final ellos pudieron entender que Jesús era el Hijo de Dios. Pero Jesús no se presentó con ellos
Y no les dijo de manera abierta: hey, vengan, yo soy el Mesías, yo soy el Cristo, síganme. Él fue mostrándose a ellos poco a poco, en cada paso, en cada sermón, en cada milagro, en cada parte de su naturaleza divina que Él les revelaba. Ellos iban convenciéndose cada vez más de que Él era el Hijo de Dios, que Él era el Cristo, el Mesías. Pero cuando se le aparece a Juan en la isla de Patmos, lo primero que le dice es: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Y Juan dice que cuando él ve, dice en el versículo 12: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. O sea, está diciendo: vi a uno que tenía todas las características de ser Jesús. Eso es lo que Juan está diciendo. De la primera impresión que él tiene es que es Jesús, pero no está seguro. Dice semejante al Hijo del Hombre, o sea, semejante a aquel que yo conocí, que caminó conmigo, semejante a aquel que fue nuestro maestro. Y comienza a describirlo. Dice: vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Juan comienza a describir una imagen que, si tratamos de imaginarnos con lo que Juan describe, si tratamos de imaginarnos la imagen, pues, válgame la redundancia, de esa persona que estaba delante de Juan, debe haber sido algo impactante. Debe haber sido tan impresionante que Juan dice que cuando lo vio cayó como muerto a sus pies. ¿Y sabes por qué? Jesús, mira, Juan era ya un anciano. Juan en este tiempo, en el Apocalipsis, debe haber tenido alrededor de 75 años de edad. Y había sido un hombre que había sido perseguido, había sido un hombre que había sufrido por el evangelio, había sido un hombre que llevaba, como Pablo lo dice, en su cuerpo las marcas de un apóstol. No crean que había llegado a su vejez bien cuidado, bien alimentado. No crean que era un hombre que estaba saludable. Era un anciano débil, era un anciano enfermo, era un hombre que ya con trabajo y sin embargo, fíjese bien, Roma lo consideraba una amenaza, y por eso lo tenían allá en ese lugar, porque decía: allá lejos no va a representar más un peligro para nosotros. Y al mismo tiempo era un ejemplo para los que estaban en el Imperio Romano, a los cristianos, para mantenerlos callados, porque decía: si no, los vamos a llevar a un lugar como donde está Juan. Y Juan, a pesar de ser, bueno, cualquiera podría pensar, ¿verdad? Si Jesús tuviera planeado aparecérsele a Juan, bueno, cualquiera de nosotros, usando lo que llamamos sentido común, hubiéramos tratado de cuidar esa parte, de decir: no se vaya a espantar Juan, porque a esa edad y en esas condiciones que está, con un susto se nos puede ir. Hubiéramos buscado una manera muy sutil, ¿no?, de acercarnos a él. Pero Jesús no.
Jesús se presentó delante de Juan con su gloria. Y cuando dice que Juan lo vio, con mucha razón, dice Juan, caí como muerto a sus pies. Caí como muerto delante de él. Debe haber sido algo bien impresionante ver a Jesús. Y las primeras palabras que Jesús le dice, se las vuelve a repetir. Cuando cae como muerto Juan, dice que pone su mano. No sabemos si a lo mejor sí se murió de verdad y el Señor lo trajo a la vida de nuevo, ¿verdad? Cuando le puso la mano encima. Dice, y él puso su diestra sobre mí diciendo, no temas. Y le vuelve a decir lo mismo, yo soy el primero y el último. Y después añade, dice, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y hay todo un sinfín de cosas que el Señor le dice a Juan y Juan ve. Pero esto es impresionante porque Juan fue uno de los discípulos más cercanos al Señor. Fue incluso, podríamos decir que de los tres más cercanos, probablemente Juan era el más cercano de los tres. Era el que mejor lo conocía. Era el que sabía cómo llegar al corazón de Jesús. Y cuando Jesús resucita y asciende a los cielos, la descripción de Juan es que él se refiere a sí mismo como un joven, porque probablemente y según la tradición, él era el más joven de los apóstoles. Los apóstoles deben de haber tenido todos más o menos la misma edad, deben de haber rondado alrededor de los 30 años de edad, porque esa es la edad a la que podían ellos dedicarse a esos asuntos, a la religión. Entonces vamos a suponer que Juan era el más joven de todos y vamos a ser generosos con Juan, ¿verdad? Vamos a concederle que él pudo haber tenido entre unos 25 y 27 años de edad cuando se desarrollaron todos estos hechos. Pero cuando Jesús se aparece a Juan en la isla de Patmos, se aparece y Juan es ya un anciano. Han pasado alrededor de 50 años. Y la pregunta que podemos hacernos es, ¿qué ha hecho Juan durante esos 50 años? ¿Qué ha hecho Juan durante ese tiempo? ¿Por qué está Juan prisionero en la isla de Patmos? Se dice, ¿verdad? La tradición nos dice que Juan fue el último apóstol que quedó vivo. Cuando todos los demás habían muerto, algunos historiadores dicen que Juan murió en la isla de Patmos. Otros historiadores, como Eusebio, dice que Juan regresó a Éfeso. Después, incluso después que Timoteo había muerto, dice que Juan regresó a Éfeso y estuvo con los ancianos de Éfeso mucho tiempo más todavía. Después, la tradición nos dice, ¿verdad?, que algunos discípulos de Juan, como Policarpo, fueron los primeros mártires, fueron los primeros padres apostólicos y los primeros mártires de la iglesia. Y tenemos testimonios históricos de la influencia de Juan, no solamente por medio de la Biblia, pero por medio de la historia en la iglesia. Podemos ver, Policarpo es uno de los discípulos de Juan, ¿verdad? El más famoso tal vez, del que hay un poquito más de información. Y usted puede leer acerca de él en libros de historia. Policarpo de Esmirna, él fue un anciano y un líder de la iglesia que mantuvo el mensaje puro del evangelio de Jesucristo. Durante esos 50 años que Juan, vamos a decirlo de esta manera, dejó de ver a Jesús de manera física, porque Juan
Si estamos diciendo que Juan conservó durante 50 años la pureza del evangelio, del mensaje de Jesucristo, podemos entender que Juan fue un hombre que tuvo comunión con el Señor. No sé si alguna vez te ha pasado que tienes una hoja, un documento. Eso pasaba sobre todo en la escuela, cuando había que estudiar para un examen y te decían, tienes que estudiar tales páginas del libro, y decíamos, y yo no tengo libro. Y entonces tenías que conseguir a alguien que tuviera el libro y que te lo pudiera prestar, o ir a la biblioteca y sacar fotocopias, ¿no? Y se empezaba a correr la voz: ¿quién tiene las copias? ¿Quién tiene las hojas? No, fulano de tal las tiene. Oye, préstamelas para sacarle copias. Y después tú se las prestabas a alguien más, y ese alguien más se las prestaba a alguien más, hasta que llegaba el momento que las últimas fotocopias ya estaban borrosas. Llegaba el momento incluso que algunas letras había que remarcarlas con el lapicero, con la pluma, para que no se perdiera ahí el sentido original de lo que decía. O algunas tal vez tenían algunos borrones ahí, algunas correcciones. Pero de repente tú veías tu hoja y tú decías, pero esto fue lo que yo estudié para el examen. Y de repente la podías comparar con el libro o con la original, y tú decías, oye, ¿y por qué mi copia está así? O por qué en mi copia, sobre todo cuando las hojas tenían alguna imagen, ¿verdad? ¿Por qué en mi copia viene esto así, una imagen toda fea, toda distorsionada? Y el original, cuando veías el original, la imagen a colores, decías, ay, yo nunca me hubiera imaginado que esto era lo que traía la imagen. Porque en las últimas copias, de tanto y tanto sacarle copias, se va distorsionando, se va perdiendo. Bueno, eso sucedió muchas veces, y ha sucedido, y tristemente sigue sucediendo con el mensaje del evangelio. El mensaje del evangelio se ha escuchado durante 2000 años, pero en esos 2000 años se ha ido pasando de generación en generación, y de tanto en tanto tiempo mucha gente pierde de vista el original y comienza a distorsionar las copias, se comienzan a distorsionar y se comienza a tener un mensaje diferente del que originalmente teníamos, del que originalmente se dio. Pero Juan, te voy a decir lo que pasó con Juan. Cuando Juan está en la isla de Patmos, Juan estuvo durante 50 años predicando el evangelio de Jesucristo, predicando un evangelio. Y durante esos 50 años Juan pudo haberse preguntado, ¿estaré haciendo las cosas bien? Una de las razones por las que se escribieron los evangelios es porque ellos escribieron antes que se les fuera a olvidar. Ellos dijeron, va a llegar un momento que nos va a fallar la memoria, ya no nos vamos a acordar bien de las cosas. Hermano, si a veces platicamos las cosas que nos sucedieron hace un tiempo, y ya de tanto platicar y platicar, a veces las platicamos mal. No sé si alguna vez has visto, sobre todo en los matrimonios que ya tienen muchos años de casados, de repente el esposo está platicando, no, mira, fíjate qué pasó, y la esposa interviene y dice, no es cierto, así no fue, así no pasó, ¿verdad? Le estás exagerando, le estás echando de tu cosecha, ¿verdad? Así no pasaron las cosas, y de repente hasta salen balconeados por ahí, ¿verdad? Porque dicen, no, ahí las cosas no pasaron así como tú lo estás diciendo. Hermano, si en unos cuantos años, a veces se nos olvida, en un año a veces se nos olvida, o en menos, cómo pasaron las cosas, puede imaginarse usted después de 50 años, un anciano de más de 70 años de edad, fácilmente se le pudo haber olvidado muchos detalles, fácilmente pudo haber cambiado muchas cosas del mensaje. Pero cuando Jesús se presenta, le voy a decir qué fue lo que pasó.
Es como si de repente Juan hubiera estado dando esas copias, pero sin alterar, sin que se perdiera el sentido, sin que se perdiera el mensaje. Y cuando de repente Jesús se le aparece, Jesús se manifiesta y le dice: yo soy el alfa y la omega. ¿Sabe lo que significa el alfa y la omega? Es la primera letra. El alfa es la primera letra del alfabeto griego y la omega es la última letra del alfabeto griego. Y Jesús le dice: yo soy el alfa y la omega. Pero también le dice: yo soy el principio y soy el fin. ¿Qué le está diciendo Jesús? Todas las letras, todo lo que se ha escrito tiene que ver conmigo de principio a fin. El evangelio comienza con Jesús, hermano, y termina con Jesús. Jesús dice: yo soy el primero y yo soy el último. Jesús está al principio del evangelio y Jesús está al final del evangelio. El mensaje del evangelio, hermano, es Jesús de principio a fin. El mensaje del evangelio, escuche lo que le estoy diciendo, es Jesús de principio a fin. Y todo lo que se escribe, por eso Jesús le dice a Juan: yo soy el alfa y el omega, Juan. ¿Por qué? Porque le está diciendo: yo sé todo lo que se ha escrito. Yo sé todo lo que ustedes han escrito. Lo que tú has escrito, le pudo haber dicho el Señor a Juan. Y ahí estoy yo de principio a fin. Es como que si Jesús se hubiera presentado y le hubiera dicho a Juan: hey, aquí está el mensaje original del evangelio. ¿Dónde está el tuyo? Este es mi mensaje original. ¿Dónde está tu copia? Y Juan tenía una copia del mensaje. Y cuando lo comparó, ¿sabe qué sucedió? El mensaje que Juan había predicado por alrededor de 50 años, hermano, era exactamente el mismo que Jesús tenía. Juan no había cambiado el mensaje en nada. Por primera vez, después de 50 años, Juan estaba volviendo a ver a Jesús. Y era como que si, ¿se acuerda que Jesús dijo una parábola una vez donde dice: un hombre se fue muy lejos para recibir un reino, y cuando sus siervos vieron que se tardaba, comenzaron a maltratar a los que trabajaban ahí, comenzaron a emborracharse y comenzaron a gastar todo, y de repente cuando su señor vino, los corrió a todos. Y Jesús dice: ¿quién es aquel siervo fiel que cuando su señor venga le encuentre velando? Dice: bienaventurado el siervo que cuando su señor regrese lo encuentre velando, lo encuentre trabajando, lo encuentre teniendo integridad, lo encuentre siendo fiel. Dice, porque dice Jesús: sobre todos sus bienes lo pondrá. Y es como que si Jesús regresa después de 50 años y le dice a Juan: bien, Juan, te has mantenido fiel. Has mantenido fiel el mensaje. Has mantenido fiel las palabras, lo que has escrito. Tu mensaje he sido yo de principio a fin, Juan. El Señor le dice: Juan, y mira, y Juan cuando lo ve, aunque Juan sabía quién era Jesús, aunque Juan ciertamente dice, se describe a sí mismo, dice: estaba yo en el Espíritu, adorando al Señor en el Espíritu. Eso habla de que Juan conocía al Señor, estaba en comunión constante con Dios todos los días. Y aún así, cuando lo vio, dice Juan: caí como muerto. ¿Sabe por qué? Porque el mensaje, Jesús le presentó a Juan, le dijo: Juan, este es el mensaje del evangelio, este soy yo. Y Juan cae como muerto. El mensaje del evangelio, hermano,
Cuando nuestro mensaje es Jesús de principio a fin, el mensaje del Evangelio impacta las vidas. El mensaje del Evangelio causa un impacto aún en los que conocemos a Jesús. ¿Cuánto más en aquellos que no lo conocen? Ahora hagámonos esta pregunta: ¿el mensaje, nuestro mensaje del Evangelio, está impactando a la gente? ¿El mensaje de la iglesia el día de hoy está impactando el mundo? ¿Está impactando a las personas que lo oyen? Y con mucha tristeza, ¿verdad?, tendríamos que decir que en la mayoría de los casos no está impactando. ¿Y por qué no está impactando? Porque no está la iglesia, en la gran mayoría, no estamos presentando un evangelio que sea Jesús de principio a fin. Se está predicando un evangelio que habla de Jesús, que tiene que ver con Jesús. Hay un Jesús que está incluido ahí en el mensaje del evangelio. Pero la palabra de Dios dice, hermano, el apóstol Pablo escribió que la palabra del evangelio es poder de Dios. Dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿Y sabe lo que significa la palabra poder? La palabra en griego que se tradujo como poder es la palabra dunamis, de donde viene la palabra dinamita. La dinamita la usaban, hermano, para destruir las piedras enormes en donde construían las carreteras. Y decían: hay una piedra muy grande, no la podemos rodear, no podemos pasar a través de ella, no, necesitamos quitarla, pero no tenemos la maquinaria, no tenemos la tecnología para quitarla. Y entonces decían: métanle dinamita. Y con la dinamita la volaban, ¿verdad?, la desaparecían. Y entonces el apóstol Pablo dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. El evangelio tiene el suficiente poder. El mensaje del evangelio tiene el suficiente poder, hermano, para destruir todo obstáculo que se interponga en el camino. Tiene ese impacto, o al menos debería tenerlo. La pregunta es: ¿por qué no lo está teniendo? Y la respuesta está aquí en la Biblia. ¿Sabe? Mire, Jesús dijo unas palabras. Bueno, antes quiero terminar con esto en Apocalipsis, porque el Señor le dice en el versículo 17: no temas, yo soy el primero y el último. Dice: y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. El Señor Jesús está diciendo: mira, Juan entendió, las iglesias entendieron, y el día de hoy nosotros lo tenemos que entender. En la religión judía, funcionaba con sacerdotes. Y había un sacerdote que era el jefe, era el principal, era el sumo sacerdote. El sumo sacerdote era escogido había algunos métodos muy raros para escoger al sumo sacerdote, pero tenía que ser de la casa, de la descendencia de Aarón. Y una vez que se le daba el cargo a un sumo sacerdote, era un cargo vitalicio. O sea, cuando alguien era nombrado sumo sacerdote, era sumo sacerdote hasta el día de su muerte. No había otro sumo sacerdote, y era uno solo. ¿Por qué en los evangelios dice que había dos sumos sacerdotes, Anás y Caifás? La razón era porque Anás era el sumo sacerdote anciano que había sido escogido, pero los romanos cambiaron las reglas. Los romanos dijeron: para que un sumo sacerdote, como ya no había rey en Israel, la figura más importante era el sumo sacerdote. Y entonces los romanos dijeron:
para que el sumo sacerdote no acumule poder, vamos a cambiarlo cada año. Y cada año cambiaban al sumo sacerdote. Y primero fue Anás. Y Anás acumuló mucho poder. Era un hombre muy poderoso políticamente. Y cuando Anás terminó su año, negoció con los romanos. Y después de él fueron sumos sacerdotes sus 3 hijos durante los siguientes 3 años. Y el siguiente año negoció con los romanos que su yerno Caifás fuera sumo sacerdote también. Y ese fue el año que el Señor murió. Por eso menciona a los dos, a Anás y a Caifás. Pero en realidad al que respetaban como sumo sacerdote era a Anás, porque él era sumo sacerdote delante de los romanos, era por un año, pero delante de los judíos era hasta que muriera, toda su vida. Entonces el sumo sacerdote se suponía que él tenía que ministrar. Había una ceremonia, o hay todavía una ceremonia, que todavía los judíos creen en eso, pero ya no hay templo. Entonces cada año, en el día de la expiación, el día de Yom Kippur, se ofrecía un sacrificio por los pecados de toda la nación. Aunque cada quien durante el año, ¿verdad?, ofrecía sacrificios por sus pecados, pero había un día en el año en donde el sumo sacerdote, y solamente el sumo sacerdote, podía entrar al lugar santísimo y ofrecer del sacrificio delante de la presencia de Dios para el perdón de los pecados de todo el pueblo de Israel. Y ese sumo sacerdote era el que intercedía delante de Dios por los pecados del pueblo, para que Dios lo perdonara. Y se suponía que el sumo sacerdote tenía que estar para siempre entrando a ofrecer ese sacrificio. Pero ¿qué pasaba? Que el sumo sacerdote envejecía y moría, y tenían que poner a otro sumo sacerdote. Y muchas veces entre los sacerdotes pues había diferentes clases, había diferentes equipos, diferentes grupos. Y pues ahora sí que dependiendo del sumo sacerdote que fuera electo, que resultara electo para el cargo, pues obviamente, ¿verdad?, los que pertenecían a su grupo o a su equipo, pues eran los que resultaban más beneficiados. Pero Jesús dice: yo soy ahora el sumo sacerdote. Cuando Jesús se presenta delante de Juan, y Juan dice: lo vi vestido de una túnica blanca que le llegaba hasta los pies y ceñido por su pecho con un cinto de oro. Esa era la vestimenta del sumo sacerdote. Juan está diciendo: Jesús se presentó delante de mí vestido como el sumo sacerdote. Y vestido como el sumo sacerdote, Jesús le dice a Juan: yo soy el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. O sea, Jesús le dice: yo soy el sumo sacerdote, y aunque morí en la cruz, pero resucité, y ahora ya no me muero, ahora estoy vivo para siempre, por toda la eternidad. Ahora tenemos un sumo sacerdote que no cambia, que es el mismo siempre, no importa. Los cristianos que vivieron en el primer siglo lo tuvieron a él como sumo sacerdote, y los cristianos que vivimos ahora en este siglo presente lo tenemos a él también. Tenemos el mismo sumo sacerdote que tuvo Juan, que tuvo Pedro, que tuvo Andrés, que tuvo Jacobo, el mismo sumo sacerdote que tuvieron los padres de la iglesia, Policarpo, Ignacio, Atanasio, todos ellos. Es el mismo sumo sacerdote que tenemos nosotros, porque dice que estuvo muerto, pero ahora vive por los siglos de los siglos. Ahora vive para siempre. Y entonces, hermano, aquí viene lo interesante. Cada sumo sacerdote beneficiaba a su equipo, a su grupo. Y dentro de los judíos había principalmente 2 grupos.
los saduceos y los fariseos. Bueno, los fariseos eran los que estaban, digámoslo así, supuestamente del lado del pueblo, y los saduceos eran los que estaban del lado del gobierno, del lado de los romanos, eran amigos de los romanos. Los fariseos eran muchos, muchísimos, había muchos. Los saduceos eran pocos menos, pero los saduceos eran los que tenían el poder político. Siempre el sumo sacerdote era del equipo de los saduceos. Y los saduceos tenían sus características. Dice la Biblia que no creían en la resurrección, no creían en el alma, no creían en las manifestaciones espirituales. Por eso dice que los saduceos le preguntaron a Jesús a manera de burla. Le dijeron: mira, hubo un hombre que se casó con una mujer y no tuvo hijos. Y en la ley de Moisés dice que si alguien muere sin tener hijos, su hermano se puede casar con la mujer y tener hijos y bautizarlos como si fueran, registrarlos como si fueran hijos del hombre que murió, para conservar su descendencia. Y le dicen los saduceos a Jesús: bueno, hubo un caso de una mujer que se terminó casando con los 7 hermanos porque ninguno de ellos pudo tener hijos. Y entonces, a manera de sarcasmo, le preguntan a Jesús: ¿de quién de los 7 será esposa ella en el día de la resurrección? Porque ellos no creían en la resurrección. Entonces se burlaban, intentaron burlarse de Jesús, porque él predicaba acerca de la resurrección. Y le dijeron: bueno, y en la resurrección, ¿cómo se va a resolver ese problema? Porque era una cosa muy común, eran situaciones muy comunes. Si un hombre se moría sin haber tenido hijos, las costumbres eran que la mujer podía casarse con un familiar cercano de ese hombre para tener hijos. Entonces los saduceos dicen: oye, en la resurrección va a haber un problemón, porque se van a pelear por las esposas. Cuando se le junten los 2 difuntos o los 7 difuntos ahí a la mujer, va a haber un pleito. Y cómo, a ver, ¿qué va a pasar? ¿Cómo se va a resolver? Y Jesús les da una respuesta, ¿no? Que no es el tema ahorita del mensaje, pero el asunto es que los saduceos no creían en la resurrección. Los fariseos sí creían en la resurrección. En el libro de Hechos dice que una vez Pablo usó esto para su beneficio, porque un día en el foro se juntaron los saduceos y los fariseos y lo iban a juzgar, lo iban a sentenciar a muerte. Y entonces Pablo vio y dijo: aquí hay fariseos y saduceos. Ok. Y entonces Pablo alzó la voz y dijo: hoy estoy aquí para ser juzgado, porque predico acerca de un hombre que resucitó, predico la resurrección de los muertos. Y en ese momento todos los que estaban ahí en contra de Pablo, dice que se polarizaron. Los saduceos empezaron a decir: no, no existe la resurrección. Y los fariseos comenzaron a contestarle: no, sí existe la resurrección. Y se empezaron a pelear entre ellos y se olvidaron de Pablo. Y Pablo la libró, salió bien librado de ahí, los puso a pelear entre ellos. La razón era porque ellos no creían en la resurrección. Entonces imagínense, si el sumo sacerdote casi siempre era de los saduceos, entonces cuando había un sumo sacerdote saduceo, se predicaba que no había resurrección. Y si de vez en cuando la elección caía sobre un fariseo y un fariseo era sumo sacerdote, en ese tiempo se predicaba la resurrección de los muertos. Entonces, dependiendo de quién era el sumo sacerdote, era lo que se creía. Pero Jesús viene y dice: hey, yo soy sumo sacerdote y yo no me voy a morir. Yo estoy vivo por los siglos de los siglos. Entonces Jesús dice: mi mensaje, el mensaje del evangelio, no va a cambiar, no tiene por qué cambiar. Y no solamente eso, sino Jesús dice, cuando Juan voltea, dice: y vi uno semejante al Hijo del Hombre, que caminaba en medio de 7 candeleros. Y al final de este capítulo le dice en el versículo 20:
el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. ¿Sabe qué significa esto? Los 7 candeleros son las 7 iglesias. Y dice Juan que cuando él volteó para ver quién le hablaba, dice que vio a Jesús en medio de los 7 candeleros, o sea, en medio de las 7 iglesias. Jesús está en medio de las iglesias, hermano. Jesús está en medio de nosotros ahorita. Jesús está ahorita en medio de todas las iglesias porque Él es omnipresente. Jesús está ahorita. ¿Sabe cuántas iglesias en este momento están teniendo culto? Ya no digamos en el mundo, aquí en Veracruz. ¿Sabe cuántas iglesias ahorita están teniendo culto en Veracruz? ¿Cuántas les gusta? ¿500 iglesias? Vamos a decir que 500. Y en esas 500 iglesias Jesús está en medio. Ahora, usted sabe por qué Jesús está en medio de las iglesias. Porque Él viene a mostrar su gloria, a bendecirnos, a que sintamos su presencia. Él está por la iglesia. Amén. Pero le voy a decir una cosa que a lo mejor no lo habíamos pensado. Jesús también está en la iglesia por el predicador. Jesús también se para ahí en medio de la iglesia y ve al predicador y dice: vamos a ver qué estás predicando, porque yo soy sumo sacerdote por siempre y mi mensaje no cambia. Y Jesús se para en medio de la iglesia cuando hay un predicador aquí en el altar y dice: a ver, ¿estás predicándome a mí de principio a fin? ¿Estás predicando el mismo mensaje que comenzaste a predicar? ¿Estás predicando el mismo mensaje que te enseñaron cuando llegaste a la iglesia? ¿O ya lo cambiaste? ¿O ya le alteraste? ¿O ya le metiste otras cosas? ¿Sabe por qué, hermano? Porque muchas veces el mensaje que predicamos tiene que ver con Jesús. Mencionamos a Jesús, metemos a Jesús, pero no es Jesús de principio a fin. Y primeramente Dios, ¿verdad? Estamos orando y estamos trabajando para que Dios siga levantando predicadores, hombres y mujeres que prediquen a Jesús de principio a fin. ¿Sabe por qué? Porque el mensaje del evangelio impacta las vidas. Ese es el mensaje que causa impacto. Ese es el mensaje que tumba a la gente y que caen como muertos. No literal que se caigan al piso, pero que derriba, dice el apóstol Pablo, derribando todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios. No hay argumento carnal que se mantenga en pie cuando el mensaje verdadero de Cristo, cuando el evangelio de Cristo es predicado en la iglesia. No hay ningún argumento que se mantenga en pie. Todos caen como muertos delante de Él. Pero tiene que ser el mensaje original, el mensaje verdadero del evangelio. Tiene que ser Jesús de principio a fin. Y el día de hoy, hermano, mira, quiero decirle algo. La Biblia habla, Mateo capítulo 11, dice: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Al oír Juan en la cárcel, está hablando aquí de Juan el Bautista, no de Juan el apóstol. Al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Fíjese bien la pregunta que Juan le manda a hacer a Jesús. ¿Eres tú el que habría de venir
¿O tenemos que esperar a otro? ¿O hay alguien más que viene después de ti? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y que veis. Y dice en el versículo 5: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. El mensaje de Juan, la pregunta que Juan le manda hacer a Jesús, es porque dentro de las profecías que había acerca del Mesías, era que él iba a venir a cambiar muchas cosas, a cambiar ciertas cosas. Y Juan le manda un mensaje a Jesús, así como diciendo: mira, no veo claro contigo, como que te estás tardando, no estoy viendo los resultados que yo esperaba. O dinos si hay alguien más a quien vamos a esperar que venga después de ti. Y Jesús le dice, él no le da una respuesta directa, no le dice vayan y díganle a Juan que sí, que soy yo. O no les dice vayan y díganle a Juan que no, que falta uno, que hay alguien más que va a venir. Jesús le dice a los discípulos de Juan: vayan y díganle a Juan lo que ustedes están viendo. O sea, los invitó a que se quedaran con él. Y cuando Jesús ministró a las multitudes, después les dice: vayan y díganle a Juan lo que están viendo. Hay mucha gente que dice: oye, pero si ya llegué a Cristo. Juan estaba en la cárcel. Y dice en Isaías capítulo 61 hay una profecía acerca del Mesías, cuando el profeta Isaías dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ha enviado a predicar las buenas nuevas. Y dice: me ha enviado a esto. Y una de las cosas dice: me ha enviado a abrir la puerta de la cárcel a los que están en cautiverio. Y Juan le manda un mensaje a Jesús y le dice: hey, sí lees los periódicos, ¿verdad? Sí sabes que yo estoy en la cárcel, ¿verdad? Y sí sabes que una de las profecías del Mesías dice que él vino a abrir la puerta de la cárcel. Entonces, ¿sigo en la cárcel? ¿Qué pasó? Y Jesús le dice: mira, sí, pero vayan y díganle a Juan lo que ustedes están viendo. Y esto también lo dijo Isaías. Esa también es una profecía de Isaías. Dice: los ciegos, fíjate bien lo que dice, los ciegos, ¿qué es lo que les hace falta a los ciegos? La vista. Entonces dice: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados. Y siguiendo ese pensamiento lógico, ¿qué debería decir cuando dice y los pobres? ¿Qué debería decir? Ahora son ricos, ¿no? Esa es la línea lógica. Pero no dice Jesús y los pobres se vuelven ricos. Dice: y a los pobres es anunciado el evangelio. ¿Por qué? Bueno, yo estoy seguro que los pobres deben de haber dicho: oye, sí, qué buena onda, pero pues ojalá que se siguiera la misma línea lógica, ¿no? Pero Jesús dice, Jesús no se está refiriendo solamente a los pobres, a los que están en condiciones de pobreza económica. Acuérdense que en las bienaventuranzas Jesús habla de los pobres en espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos heredarán la tierra. Los pobres en espíritu, aquellos que reconocen su necesidad
de Dios. Aquellos que reconocen su pobreza espiritual al estar lejos del Señor. Dice Jesús, a los pobres les es predicado el evangelio. O sea, los pobres tienen la riqueza que necesitan, que es el evangelio de Jesucristo. El mensaje del evangelio, lo que alguien necesita en condición de pobreza espiritual, es que se le predique. Mira, cuando alguien está en condición de pobreza espiritual, es una condición muy propicia muchas veces. ¿Qué sucede cuando alguien quiere hacer un evento y quiere traer multitudes y dice: vengan, vamos a hacer un evento en la explanada, ¿verdad? Ahí del malecón. Y empieza, pero a lo mejor a la gente no le interesa. Pero todo cambia cuando el mensaje dice: va a haber tamales. ¿Ah? Cuando la gente dice: va a haber tamales, va a haber tacos, va a haber comida. Y entonces, ¿qué dice la gente? Bueno, pues yo no sé de qué se trata, ¿verdad? Yo no sé no me interesa, pero si va a haber tamales, vamos a los tamales. Y se junta la gente, ¿verdad? Se junta la multitud. ¿Por qué? Porque muchas veces la pobreza se usa como una plataforma, como un gancho para atraer a la gente. Cuando la gente le dice: hey, vengan a tal evento, vente, inscríbete aquí, vamos a repartir despensas, vamos a repartir ropa, vamos a regalar, vamos a dar medicinas, vamos a dar esto, vamos a dar lo otro, y se atrae a la gente por su necesidad. Pero el mensaje del evangelio se ha usado también. ¿Y qué es lo que muchas veces se predica? Hey, ven a Cristo y se van a resolver tus problemas. Ven a Cristo y vas a sanar. Dios te puede sanar. Ven a Cristo y no sé, vas a regresar con tu ex. Ven a Cristo y mira, te vas a sacar la lotería. Y ven, y hay muchas promesas. No, ven y el Señor va a hacer esto. Ven y el Señor va a hacer, ven y te vas a tener. Ven y así. ¿Y qué sucede cuando la mayoría de la gente viene supuestamente a Cristo, pero no pasa nada? La mayoría de las personas dicen: no, pues es que el evangelio no funciona, ¿verdad? O no es cierto, o lo que dice la Biblia es mentira, o lo que predican en la iglesia es mentira. Porque no estamos predicando el verdadero evangelio. No estamos predicando a Jesús de principio a fin. Estamos predicando prosperidad, estamos predicando espiritualidad, estamos predicando una moralidad teísta. Estamos diciendo: sí, hay ya un ser superior que es el que gobierna el mundo, ¿verdad? Y si te portas bien, pues te va bien, y si te portas mal, pues te va mal. Y empezamos a hacer una mezcla de ideas y de mira, ten ánimo, ¿verdad? Y Dios, y comenzamos a diluir el mensaje del evangelio. Y hermano, no nos damos cuenta que cuando estamos predicando, el Señor Jesús está aquí parado, y el Señor Jesús está oyendo todo lo que predicamos. Y el Señor Jesús un día, hermano, a toda la iglesia en general, pero sobre todo a los que predicamos, un día el Señor Jesús nos va a llamar y nos va a sentar en una silla y nos va a decir: siéntate. Y nos va a presentar y nos va a decir: mira, este es el mensaje original del evangelio que yo prediqué, y esto es lo que tú predicaste. Y lo va a poner el Señor en una balanza. Y ese día, que Dios nos guarde, hermano, que Dios nos guarde si no hemos predicado el mensaje del evangelio de Jesucristo. Si nuestro evangelio no es Jesús de principio a fin, estamos en problemas.
Si nuestro evangelio no habla de tener un encuentro con Jesús de principio a fin, hermano, estamos en problemas. Porque cuando le preguntaron a Jesús cómo serán los últimos tiempos, lo primero que Jesús respondió fue: miren, tengan cuidado que nadie los engañe. Tengan cuidado que nadie los engañe. En Mateo, ahí mismo, Mateo capítulo 7, ya prometo que ya voy a terminar. Mateo capítulo 7, en el versículo 15, Jesús comienza a decir: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Y continúa el Señor diciendo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y escuche bien esto: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Sabes? El Señor Jesús nos está diciendo, nos está hablando que nos cuidemos de los falsos profetas. Y el profeta no es precisamente el que te dice lo que va a pasar en el futuro. El profeta es el que te anuncia un mensaje, el que te trae el mensaje del evangelio. Y aquí el Señor dice que los falsos profetas, su mensaje está centrado en tres cosas principalmente. Dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? El mensaje de los falsos profetas el día de hoy, en primer lugar, tiene que ver con la profecía. Todo mundo quiere profetizar. Todo mundo quiere ser profeta. Todo mundo te dice: es que yo soy el profeta fulano de tal, y yo te digo, y yo esto, yo te digo. ¿Por qué? Porque entienden que cuando tú le dices a la gente: yo soy profeta, la gente entiende que tienes cierta autoridad, ¿no? Y entonces la gente recibe lo que tú le digas. Y entonces la gente tiene cierta predisposición. Y en muchos casos el que se dice ser profeta tiene poder para manipular a la gente. Y hermano, ha habido tantísimos casos de abuso en nombre de supuestos profetas que es vergonzoso, de verdad, es vergonzoso. Podríamos citar muchos ejemplos, pero baste con decir que no todo el que dice que profetiza en el nombre del Señor es profeta. Incluso teniendo el don de parte del Señor. Hay personas que tienen el don y que Dios los usa, y como saben que tienen el don, muchas veces lo usan para beneficiarse, para obtener cierto provecho, cierto beneficio. Pero todo el mundo quiere ser profeta. Todo el mundo dice: es profeta. No, yo profetizo, y yo profetizo, y yo digo, y yo esto, y yo lo otro. Y después dice: y en tu nombre echamos fuera demonios. Hoy la gente ve demonios donde sea, por todos lados hay demonios, hermano. Y sabes que los demonios, como dicen la gente aquí en Veracruz, son un parototote para esta gente. ¿Sabe por qué? Porque ya no tienen que arrepentirse de nada. Todos son demonios. Vamos a echar fuera este demonio de adulterio. No, ¿cuál demonio? Del adulterio no es un demonio, es un pecado. Y no lo tienes que echar fuera, te tienes que arrepentir. Lo tienes que reconocer y tienes que arrepentirte. Vamos a echar fuera, es que estoy batallando con un demonio de alcoholismo. No, ¿cuál demonio de alcoholismo?
Jesús nunca echó fuera un demonio de alcohol. A ver, demonio de alcohol, sal fuera en el nombre de Jesús. No, Jesús nunca. No son demonios, son pecados de los que nos tenemos que arrepentir y tenemos que renunciar a ellos en el nombre de Jesús. Porque es bien fácil echarle la culpa al demonio. Oye, es que una persona no cambia. Ah, no cambia. Ah, tiene un demonio. Y como tiene un demonio, está muy difícil, ¿verdad? Casi nadie se lo puede sacar ese demonio. Entonces, para que de verdad sea libre de ese demonio, tienes que ir al retiro, tienes que ir al encuentro, tienes que ir, ¿verdad? Y tienes que ir 2 veces o 3 veces y después que vayas 2 o 3 veces, ya medio se salió el demonio, pero todavía dejó sus maletas ahí. Entonces tienes que seguir y te hacen todo un cuento de demonios como manipulación. Y por último dice: y en tu nombre hicimos muchos milagros. El mensaje que se predica el día de hoy en la mayoría de las iglesias tiene que ver con milagros. Ven por tu milagro. Dios tiene un milagro para ti. Busca tu milagro, lucha por tu milagro. ¿Dónde dice eso? Revisa el sermón de Pedro en Hechos capítulo 2 y en Hechos capítulo 4. Revisa el sermón de Esteban en Hechos capítulo 7. Revisa el sermón de Pablo en Hechos capítulo 17. En donde dice que hay un milagro para ti, que vengas por un milagro. En donde dice que Dios va a resolver todos tus problemas. El único problema que dice que Dios resolvió es el problema de que nos íbamos a ir al infierno. Ese es el único problema que el Señor prometió que se iba a resolver, que está ya resuelto. Lo demás, claro que el Señor nos ayuda, porque la Biblia dice: el Señor es nuestro ayudador, el Señor es nuestra fuerza, el Señor nos da la sabiduría. Pero esa no es la base del mensaje del Evangelio. Si tú vienes a Cristo y le entregas tu vida y le entregas tus cargas, por supuesto, hermano, mira, en el momento que tú te arrepientes y le entregas tus cargas a Dios, tu mente descansa, tienes más posibilidades de pensar con claridad, de ver la vida diferente. Tienes la sabiduría de Dios, puedes tomar buenas decisiones. Por supuesto que tus problemas pueden empezar a resolverse y puedes empezar a dar pasos hacia una mejor vida, por supuesto. Pero no vengas por eso. No vengas por eso al Evangelio. No vengas por eso a Cristo. Ven por amor. Ven por amor a Él. Porque el mensaje del Evangelio te impacte de tal manera que te enamores de Él y que digas: Señor, si no se resuelven mis problemas, no importa. Si no pasa este milagro, no importa. Si no se cumplen mis sueños o mis metas, no importa. Pero la meta principal, que es estar contigo un día en tu presencia, esa sí está cumplida ya. Esa es una promesa de Dios que no cambia. Ese es el mensaje del Evangelio. Cristo de principio a fin. Comenzamos con Cristo y vamos a terminar con Cristo, hermano. Empezamos, dice Jesús: yo estoy desde la A hasta la Z. Todo lo que escribas, todo lo que leas, todo lo que hagas, que todo tenga que ver conmigo. Vamos a ponernos de pie en esta tarde. El mensaje del Evangelio es este. Dice el Señor: no lo cambies, porque un día vamos a estar delante de Dios. Un día vamos a ver el original. Y un día vamos a poder decir: ah, mira, Señor, qué bueno que no me dejé llevar por tales o por cuales personas o por tal. Qué bueno, Señor, que me mantuve, porque mira, eso que predicaste, Señor, es lo mismo, es lo que yo prediqué, es lo que predicamos, es lo que recibí, es lo que me enseñaron. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: acuérdate que desde tu juventud has sido bien enseñado en las Sagradas Escrituras. Tú las conoces. Acuérdate. Cuando venimos a Cristo, hermano, tenemos que entender cuál es el mensaje del Evangelio de Cristo. El mensaje del Evangelio de Cristo tiene poder para impactar las vidas. El mensaje del Evangelio de Cristo es uno, y es Cristo de principio a fin, hermano. De principio a fin. No tenemos otro mensaje. No tenemos, claro, la Biblia tiene una riqueza de temas diferentes para hablar y para predicar, pero en el fondo el mensaje es uno solo: Cristo. Para Él es toda la gloria. Todo lo que hacemos es por Él.
viene por inspiración de Él y nos lleva a Él. Todo apunta hacia Él, todo apunta hacia Jesús. Nuestra meta, nuestro objetivo es llegar a Jesús. Somos de Él, vamos hacia Él. Mantengámonos en el camino, mantengámonos en el mensaje del Señor Jesús, sin alterar, sin cambiar, sin añadirle, sin quitarle nada. Permanezcamos en el mensaje del Evangelio. Por supuesto que Dios tiene cosas buenas para sus hijos. Por supuesto que Dios nos ama. Por supuesto que Dios quiere que estemos bendecidos, pero no a costa de que anhelemos más las bendiciones que a Él. Tenemos que amarlo a Él sobre todas las cosas. Cuando lo amemos a Él por sobre todas las cosas, hermano, todo lo demás, dice el apóstol Pablo, cuando el apóstol Pablo tuvo un encuentro con el Señor, el apóstol Pablo dijo: todas las cosas que eran para mí ganancia, hoy las tengo como pérdida, y aún como basura, con tal de ganar a Cristo. Y decía un hombre muy famoso, muy conocido en el Señor, el pastor Marcos Vidal, decía: hay muchos que parece ser que andan buscando en la basura a ver si encuentran algo. A lo que Pablo le llamó basura, muchos andan buscando ahí a ver qué rescatan, a ver qué encuentran. Y es triste, porque eso habla de un vacío, eso habla de algo que hace falta. Y eso que hace falta muchas veces es Cristo, es el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Cierra tus ojos un momento en la presencia del Señor.